Esa noche de Navidad, yo puse la mesa para 3, encendí las velas, serví los platos y esperé. Mi hijo me había prometido que vendría, que no me dejaría sola, pero las horas pasaron, y lo único que escuché fue el silencio respirando dentro de mi casa. A las 11:30, el pavo ya estaba frío. A las 11:50, mis manos ya temblaban, y a las 12 en punto, cuando el reloj marcó la medianoche, lo que sucedió al abrir mi puerta lo arrodilló frente a mí. Nunca olvidaré lo que vi esa noche, jamás, aquella Nochebuena. Todavía puedo sentir el olor del pavo dorándose lentamente en el horno. La casa estaba silenciosa, tan silenciosa que hasta mis propios pasos parecían un recuerdo. Tenía 74 años, y aún así me empeñé en preparar la cena como si mi hijo todavía fuera aquel niño que corría por el pasillo gritando que ya quería abrir sus regalos. Puse la mesa con mis manos torpes, pero cuidadosas, 3 platos, 3 copas, 3 servilletas dobladas como flores. Lo hice despacio, como si cada gesto fuera una súplica silenciosa para que él realmente llegara. Mis rodillas dolían, la espalda también, pero el corazón era lo que más pesaba. Porque en Navidad, una mujer mayor siente la soledad de otra manera, como un eco que nace dentro del pecho. Mi hijo me había prometido que vendría. Me dijo que no me preocupara, que solo pasaría un momento con sus amigos y luego vendría a cenar. Yo quise creerlo, siempre quise creerle, porque una madre, incluso cuando ya ha llorado demasiado, sigue guardando un rincón de esperanza, como quien protege una brasa que nunca apagó. Pero a las 8, nada. A las 9, el teléfono no sonaba. A las 10, la mesa seguía intacta, brillante, esperando una familia que ya solo existía en mis recuerdos. Encendí las velas igual. No quería que él pensara que lo estaba vigilando o presionando. Siempre tuve miedo de parecerle estorbo, de incomodarlo. Él no me lo decía, pero lo sentía en sus silencios, en sus visitas rápidas, en sus abrazos fríos. Para distraerme, me acerqué a la ventana. Afuera, las casas brillaban con luces navideñas. Escuché risas de crianzas, fuegos artificiales estallando a lo lejos, familias entrando y saliendo con bandejas cubiertas y botellas en la mano. Y yo solo sostuve la cortina con los dedos arrugados, sintiendo que la noche se me cerraba encima. A las 11:30, tuve que admitir que el pavo ya estaba frío. A las 11:50, ya no sabía si tenía hambre o solo vergüenza. Y a las 12:05, escuché un ruido en mi pecho. Era mi propia tristeza queriendo salir. Fue en ese momento, con el alma entumecida, que sentí la necesidad de contarte esta historia con la verdad desnuda, tal como la viví. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, prométeme algo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación te dejará el corazón apesadumbrado, pero también te mostrará que nunca es tarde para defenderte. Si alguna vez te has sentido irrespetada por alguien que debería amarte, entonces esta historia es para ti. Y si te está gustando hasta ahora, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Hay muchas mujeres que necesitan saber que no están solas en esta lucha. Ahora volveré a esa noche. Me quedé sentada a la mesa, sin fuerzas para apagar las velas. Las miraba arder, como si ellas también estuvieran esperando a mi hijo. Recordé otras Navidades, él de niño abrazándome fuerte, él pidiéndome que no trabajara tanto, él prometiéndome que algún día me compraría una casa más grande. Promesas de un hijo que se fue haciendo hombre y que con el tiempo pareció olvidarse de quién lo había sostenido cuando nadie más podía hacerlo. Cuando el reloj marcó la medianoche, una punzada me atravesó el pecho. No sabía si era tristeza, cansancio o simplemente el peso de entender que tal vez él no vendría. Pero justo al levantarme para apagar las velas, escuché un ruido afuera, un golpe seco contra la puerta, después otro, y luego una voz quebrada llamando mi nombre. Esa voz, esa forma de decir mamá, fue el presagio de algo que cambiaría nuestra historia para siempre.
Cuando escuché esos golpes en la puerta, mi primer impulso fue pensar que eran los vecinos, quizá deseándome una feliz Navidad. Pero aquella voz, esa forma de pronunciar mi nombre, no era de alguien celebrando. Era una voz rota, apagada, cansada de algo que yo todavía no conocía. Me acerqué despacio. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por el brillo cálido de las velas que seguían ardiendo en la mesa. Cada paso hacía crujir mis articulaciones, como si mi cuerpo quisiera recordarme que había esperado demasiado tiempo, demasiados años, demasiadas promesas que nunca se cumplieron. «Mamá, ábreme, por favor». Era mi hijo. Ese tono no lo escuchaba desde que él tenía 16 años y se había lastimado jugando fútbol. Era la voz de un niño asustado, atrapada en el cuerpo de un hombre adulto que ya había olvidado cómo pedir ayuda. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue su rostro. Pálido, manchado por el frío de la noche, con los ojos rojos, pero no por la fiesta, sino por algo que lo había dejado destrozado por dentro. Mi corazón, que llevaba horas marchitándose, dio un pequeño salto. No era alegría, era preocupación. La preocupación que solo una madre mayor siente, porque sabe que, aunque ya no tenga fuerzas, su hijo siempre será su hijo. Él entró sin saludar, sin sonreír, sin decir «Feliz Navidad». Se apoyó en la pared y deslizó la mano por su rostro, como intentando borrar algo que le pesaba. «¿Hijo? ¿Qué pasó?», pregunté, con la voz tan baja que casi no me reconocí. Él no respondió al principio. Miró la mesa servida, las velas, el pavo frío, las 3 copas esperando. Sus ojos recorrieron cada detalle como si estuviera viendo un recuerdo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo lo acusaba. «Mamá», susurró, solo una palabra, pero en esa palabra cabía toda la culpa que nunca me dijo. Yo esperaba un abrazo, una disculpa, una explicación. Pero lo que él hizo fue sentarse en la silla más cercana, cubrirse el rostro con ambas manos y empezar a temblar. No lloraba, solo temblaba, como alguien que acaba de ver algo que no sabe procesar. Me acerqué, pero no lo toqué. Las madres mayores aprendemos a tener delicadeza hasta en el cariño, porque un toque puede hacer que un hijo se cierre aún más. «Hijo, mírame», dije con suavidad. Él levantó la cabeza y entonces lo noté, ese miedo. No el miedo normal, sino uno profundo, espeso, como el que se siente cuando algo amenaza tu vida o la de alguien que amas. Un miedo que enciende todas las alarmas dentro del alma. «Mamá», repitió, «yo no debí dejarte sola esta noche». Esa frase fue como si el aire dejara de moverse, porque no era solo arrepentimiento, era advertencia. El reloj marcó las 12:07. El silencio de la casa se volvió más espeso. Las velas comenzaron a oscilar sin viento. Y mi hijo, con la voz quebrándose, agregó: «Si supieras lo que vi, mamá, si supieras lo que pasó, no me perdonarías haber tardado tanto». Mi pecho se cerró. Mis manos se aferraron al respaldo de la silla para no caer, porque sus palabras no eran casuales. Eran el preludio de algo que llevaba años formándose, como una sombra alargando sus dedos alrededor de nuestra familia. «¿Qué viste, hijo? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde estabas?». Él no respondió inmediatamente. Miró hacia la ventana, hacia la oscuridad de la calle, como si todavía sintiera que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. Como si lo que vio no hubiera quedado atrás. Cuando finalmente abrió la boca, una lágrima tembló en su pestaña. Y con una voz tan frágil que parecía la de un niño, dijo: «Mamá, tengo que contarte la verdad, pero no sé por dónde empezar». Y en ese instante supe que esa Nochebuena no había sido solo una celebración rota. Había sido el principio del descubrimiento más doloroso de nuestra historia. Mi hijo tardó unos segundos en encontrar el aire. Parecía que cada palabra que quería decirle
pesaba como un ladrillo en la garganta. Yo me quedé de pie frente a él, sosteniéndome con una mano en la mesa, como si aquel pavo frío y esas velas temblorosas fueran testigos silenciosos de algo mucho más grande que una Nochebuena arruinada. «Mamá», repitió él, con un hilo de voz, «tengo que contarte lo que pasó, pero no sé cómo decirlo sin que te duela». Le respondí con un susurro. «Dímelo como salga, hijo. Ya no tengo fuerzas para verdades a medias». Él tragó saliva. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, como hacía cuando era niño y rompía un jarrón sin querer. Pero yo sabía que esta vez el daño no era un objeto roto, era algo que había quebrado su propia alma. Se levantó de golpe. La silla rechinó como si también protestara. Caminó hasta la ventana y miró la oscuridad de la calle, donde apenas se veía el reflejo tenue de un farol. La noche parecía más pesada que de costumbre, como si guardara secretos que no querían ser revelados. «Fui con mis amigos, mamá», empezó a decir, pero su voz se deshizo. Pero no fue una fiesta normal. Cuando lo escuché, mi corazón dio un pequeño salto. No de sorpresa, sino de presentimiento. A veces, una mujer mayor siente en los huesos cuando algo viene torcido desde hace tiempo. «Hijo, ven, siéntate conmigo», le pedí, pero él negó con la cabeza. «No, no puedo sentarme ahora. Siento que si me siento, me quiebro». Hubo un silencio largo, solo el goteo del reloj en la pared, marcando cada segundo como si nos empujara hacia algo inevitable. Finalmente, decidió hablar. «Mamá, salimos del restaurante donde estábamos. Yo no quería quedarme mucho. Sabía que tú estabas sola, pero ellos insistieron. Y cuando salimos, vimos algo que no puedo olvidar». Mi respiración se detuvo, congelada a medio camino. Él siguió. Había una mujer mayor, como tú, tirada en la calle, sola, temblando de frío, y la gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Sentí un nudo en la garganta tan grande que tuve que apoyarme mejor en la mesa para no perder el equilibrio. Mi amigo, el más burlón de todos, se rió. Dijo que se veía patética. Y ahí, algo en mí, algo que no sé de dónde salió, se rompió. Mi hijo cerró los ojos, como si revivir aquel momento le atravesara el pecho. Porque, mamá, yo no vi a una desconocida ahí tirada. Vi, su voz se quebró, vi tu cara, tu cuerpo, tus manos, tu soledad, y sentí que el mundo se me venía encima. Yo no dije nada, no pude. Mis labios temblaban demasiado como para articular palabra. Y en ese momento, continuó él, me invadió una desesperación tan grande, tan pura, que salí corriendo. No pensé, no les dije nada. Solo corrí, mamá. Como si se me hubiera abierto un abismo bajo los pies. Lo vi llevarse las manos al rostro, avergonzado. No por lo que vio, sino por haber tardado años en entender el peso de mis silencios. Corrí hasta mi carro y vine directo para acá, pero cuando estaba en la esquina, su voz cayó a un susurro tembloroso. Escuché gritos en esta calle, ruido raro, como si alguien estuviera dentro de tu casa. Un escalofrío recorrió mi columna, el tipo de escalofrío que una madre nunca olvida. Y... mamá, su voz se quebró por completo. Pensé que eras tú, pensé que estabas en peligro, pensé que te había perdido por mi egoísmo, por dejarte sola tantos años, por olvidarme de ti esta noche. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos, hinchados por la culpa. Por eso te grité desde afuera. Por eso golpeé la puerta. Por eso entré temblando, sin aire. Porque pensé que te podía pasar lo mismo que aquella mujer en la calle, y que iba a ser culpa mía, mamá. Sentí las piernas aflojarse. La casa parecía inclinarse ligeramente, como si sus palabras hubieran desplazado los cimientos. Le tomé las manos, despacio, como si sostuviera dos pedazos frágiles de un corazón que había tardado demasiado en comprender. «Hijo», susurré, «estás aquí. Eso es lo que importa». Pero mientras lo abrazaba,
sentí algo extraño, algo que él no me había contado aún, algo que todavía estaba escondido en la noche, algo que él traía consigo. Porque mi hijo no solo había corrido por miedo, también había visto algo más, y yo lo sentí en su temblor. La verdad todavía no había sido dicha. Mi hijo seguía temblando, no el temblor leve del frío, sino uno distinto, profundo, como el que nace en el alma cuando uno ha visto algo que no debería haber visto nunca. Yo lo conocía, más de lo que él creía, y ese temblor no era culpa ni tristeza, era pánico. Él respiraba rápido, con pequeños sobresaltos, como si su cuerpo intentara escapar de un recuerdo que lo perseguía. Y aunque no me había dicho nada todavía, yo sentí que algo había entrado con él cuando abrió la puerta esa medianoche. Algo invisible, pero denso. Algo que ocupaba el aire entre nosotros con un peso extraño. Me acerqué un poco más. Puse mi mano sobre su brazo, torpe, arrugada, pero firme. Él se sobresaltó, como si no esperara el contacto. «Hijo, necesito que me cuentes todo», susurré, obligando a mis palabras a salir sin temblar. Todo, sin esconder nada. No tengo miedo de escucharte. Él bajó la mirada. Una madre reconoce cuando un hijo busca valor dentro de sí mismo. «Mamá», dijo finalmente, «cuando venía hacia acá, no solo escuché gritos, también vi a alguien». Mi piel se erizó. Sentí como el silencio de la casa se volvió más pesado, más frío. «¿A quién viste?», pregunté, sin moverme. Él apretó los labios, indeciso. Miró hacia la puerta como si temiera que algo estuviera del otro lado. Había un hombre parado frente a la entrada de la casa, como si estuviera vigilando. No lo había visto nunca. No era vecino, no era nadie familiar. Solo estaba ahí, quieto, observando tu puerta. Mi corazón se detuvo unos segundos. Esa calle, normalmente tranquila, esa noche estaba guardando algo que yo todavía no entendía. «¿Te habló?», pregunté. «No», susurró él, negando con la cabeza. «No dijo nada. Pero, mamá, la forma en que me miró, no la voy a olvidar nunca». Se frotó los brazos, como si reviviera aquella mirada. Era una mirada fría, sin expresión, como si él ya supiera algo que yo no sabía, como si estuviera esperando que yo abriera la puerta. Sentí mis manos ponerse heladas. De pronto todo tenía otra textura, otra oscuridad. «Cuando lo vi», continuó él, «me detuve, no quise acercarme. Algo en mí, algo instintivo, me dijo que no debía pasar cerca de ese hombre. Pero entonces escuché ese ruido adentro de la casa, ese golpe, ese grito, y pensé que eras tú, pensé que estabas en peligro, pensé lo peor». Yo respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. «¿Y el hombre?», pregunté con voz más baja. «¿Qué hizo cuando entraste?». Mi hijo tragó saliva. «Mamá, cuando yo abrí la puerta y entré, él desapareció». «¿Desapareció?». «Sí». Caminé unos pasos hacia atrás, mirando hacia la calle, y ya no estaba. No había rincón donde esconderse. No había autos estacionados. No había nada. Un escalofrío me atravesó de arriba abajo. Parecía, añadió él, que se había ido flotando entre las sombras. La casa se sintió más pequeña, más cerrada, más consciente de nuestros miedos. Me senté lentamente. Mis rodillas ya no podían sostenerme. Mi hijo hizo lo mismo, como si también hubiera perdido fuerza. «Hijo», susurré, «¿qué más viste?». «Dime la verdad». Él se llevó las manos a la cara, y ahí entendí que lo peor todavía no había sido dicho. «Mamá, cuando entré», y su voz se quebró. Vi algo en el piso del pasillo. Mi respiración se detuvo. «¿Qué viste?». Él cerró los ojos, apretando la mandíbula. «Un regalo». «¿Un regalo?», asintió.
envuelto con un papel rojo brillante. Tenía tu nombre escrito, para mamá, con una letra que yo no reconocí. Mi sangre se enfrió. Quise levantarlo, continuó él, pero cuando lo toqué, sentí que estaba tibio, como si hubiera estado en una mano hacía segundos. El silencio cayó sobre nosotros como un velo grueso. Mamá, susurró, mirándome directo a los ojos. Yo creo que ese hombre entró a tu casa antes que yo. Sentí mi pecho apretarse, no de miedo, sino de una intuición oscura, una que llevaba días, semanas, quizá meses llamando a mi puerta sin que yo quisiera escucharla. Y no es todo, dijo él finalmente, con los labios temblando, porque cuando abrí el regalo, lo que encontré adentro se detuvo. Mi corazón también. No era algo para ti, mamá, era algo sobre mí. Me quedé inmóvil, sin aliento, sin voz, porque supe, sin que él lo dijera todavía, que esa noche no solo vino a mi casa buscando perdón, vino huyendo de algo o de alguien que también me estaba buscando a mí. Mao, mi hijo, se quedó ahí frente a mí, con los hombros caídos y la mirada hundida. Era como ver a un niño de nuevo, uno que había cometido una travesura demasiado grande y ahora no sabía cómo enfrentar las consecuencias. Pero esta vez no se trataba de un jarrón roto. Se trataba de algo que cargaba un olor a peligro, a advertencia, a sombra. Mi voz salió apenas en un susurro. ¿Qué había dentro del regalo? Él respiró hondo, como si necesitara fuerza para pronunciar una sola frase. Mamá, era una foto mía. Sentí un golpe interno, como si alguien hubiera empujado mi pecho desde adentro. ¿Una foto tuya? Sí, de hace 3 años. Yo estaba saliendo del trabajo. Pero no era una foto cualquiera. No era de ninguna red social, no era algo público. Esa imagen estaba tomada desde atrás, desde algún lugar donde yo no habría visto a nadie, como si alguien me hubiera seguido. El aire en la sala se volvió más espeso. Yo me enderecé en la silla, intentando evitar que mis manos temblaran. ¿Había algo escrito?, pregunté. Él asintió lentamente. Sí, en la parte de atrás, 2 palabras, nada más. Mi respiración se suspendió. ¿Qué decían? Ya pronto. Mi mano se fue al pecho instintivamente. No sabía si era miedo, incredulidad o un dolor antiguo que estaba despertando después de años dormido. ¿Ya pronto?, repetí en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera entenderlo. Mi hijo se dejó caer en la silla, como si esa frase lo hubiera drenado por completo. Mamá, yo no sé quién está detrás de esto. No sé cómo consiguió esa foto. No sé por qué estaba en tu casa. Y menos, ¿por qué lo dejó ahí para mí? La casa crujió, como si una viga se quejara en alguna parte. Pero no era la madera. Era el silencio que se estaba convirtiendo en un enemigo dentro de esas paredes. Me obligué a mantener la calma. Hijo, ¿alguien te ha seguido últimamente? ¿Has notado algo raro? Él dudó apenas un instante, y ese instante me lo dijo todo. Sí, admitió finalmente, pero pensé que era mi imaginación. En los estacionamientos, en la salida del trabajo, incluso una vez, saliendo de un supermercado, sentía como si alguien me observara, como si mis pasos no fueran solo míos. Mi garganta se cerró. Algo dentro de mí comenzó a reclamar una verdad que yo aún no quería enfrentar. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, con más dolor que reproche. Él bajó la mirada. Porque pensé que se me pasaría, que era estrés, que era cansancio. No quería preocuparte. Y quizá, mamá, quizá también fue egoísmo o miedo de enfrentar lo que estaba pasando. No pude culparlo. El miedo paraliza más que cualquier enemigo. ¿Y ese hombre?, pregunté. ¿Lo viste otra vez antes de esta noche? Mi hijo tragó saliva. Hace 2 semanas, en la misma esquina donde hoy, solo que aquella vez estaba más cerca, más nítido. Me estremecí. La casa se sentía diferente,
como si esa sombra que él describía hubiera entrado antes de que llegáramos a la puerta. Mi hijo continuó: «Mamá, cuando abrí ese regalo, algo me recorrió por dentro. Algo que no sé explicar. No era solo miedo, era una sensación, como si alguien quisiera decirme que ya no había tiempo. Como si esto…» Levantó la foto imaginaria entre sus dedos. «Fuera solo el principio». Yo cerré los ojos, porque había una pregunta que llevaba rato evitándome a mí misma. Una pregunta que me dolía como una espina clavada en el alma. «Hijo», susurré, «¿crees que esto tiene algo que ver conmigo?» Él alzó la mirada con un sobresalto. «No, mamá, no, no quiero creer eso». Pero su voz tembló, y ese temblor confirmó lo contrario. Porque en lo más profundo de su miedo y en lo más profundo del mío, algo nos decía que esa sombra, ese hombre, ese regalo, no había llegado a mi casa por casualidad, ni por él, ni por accidente. Algo, o alguien, estaba tocando nuestra puerta desde hace tiempo, y esa noche, al fin había entrado. La casa estaba tan silenciosa que hasta el reloj parecía contener la respiración. Mi hijo seguía con la foto entre las manos, aunque ya no la miraba. La sostenía como si fuera un pedazo de su destino arrancado a la fuerza. Yo sentía un temblor interno, uno que no mostraba con el cuerpo, pero que me recorría el alma entera. «Hijo, dime todo», murmuré, sabiendo que cada palabra podía lastimarme. Él se acomodó en la silla, respiró hondo y se frotó el pecho, como si una presión invisible no lo dejara hablar. «Mamá, cuando abrí el regalo y vi la foto, sentí que algo estaba detrás de mí. No sé si era imaginación, pero juro que sentí un aliento en la nuca. Me giré tan rápido que casi tiro el pañuelo de la mesa, pero no había nadie. Mi piel se erizó, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con una mezcla de miedo, sorpresa y una culpa vieja que llevaba tiempo sin mostrar. «¿Crees que esa persona pudo haber entrado aquí antes de que llegara?», pregunté, sin poder evitar la pregunta, aunque sabía que dolería oír la respuesta. «Sí», admitió él, tragando saliva. «Y creo que no fue la primera vez». Sentí una punzada en el pecho. Mis manos se apretaron sobre mi regazo, conteniendo el temblor. «¿Qué quieres decir? Mamá, tú has estado escuchando ruidos en la casa desde hace semanas. Me lo dijiste, ¿te acuerdas? Yo pensé que era la madera o los gatos de los vecinos, pero ahora estoy seguro. Alguien ya había entrado antes». El silencio cayó como una piedra pesada entre nosotros. Y de repente, el sonido, ese sonido, un golpe suave, seco, proveniente del pasillo. Mi hijo se levantó de inmediato, como un resorte. «¿Lo oíste?». Asentí. Él tomó una de las velas de la mesa, la alzó como si fuera una pequeña antorcha, y avanzó despacio hacia el pasillo. Yo intenté detenerlo, pero él negó con la cabeza. «Quédate aquí, mamá». Pero no podía hacerlo. Mi instinto me empujó a seguirlo, aunque mis piernas temblaban. El pasillo estaba oscuro. La luz temblorosa de la vela proyectaba sombras largas en las paredes, sombras que parecían moverse aunque nosotros estábamos quietos. «Fue aquí», dijo él, señalando la parte baja de la puerta del cuarto de huéspedes. El olor, un olor extraño, metálico, como a humedad vieja. Mi hijo puso la mano en el picaporte. «No lo abras», susurré. «Debo hacerlo». Y antes de que pudiera detenerlo, abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, pero no estaba igual que en la mañana. Mis mantas estaban en el piso, la ventana entreabierta y sobre la almohada un sobre blanco. Mi hijo tragó saliva. A mí me faltó el aire. «Mamá, está dirigido a ti». Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. La habitación parecía respirar un frío distinto, como si algo o alguien hubiera estado allí hacía segundos. Mi hijo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Sacó una hoja pequeña, doblada cuidadosamente. La abrió despacio. Y su rostro cambió de color.
¿Qué dice?, pregunté, con la voz más delgada que mi propia sombra. Él me miró, y en sus ojos no vi miedo, vi terror. Dice, ella me vio primero. La habitación se cerró sobre nosotros. El silencio se volvió un animal respirando en la oscuridad. ¿Qué significa eso, mamá? ¿A quién viste primero? Quise responder. Quise decir que yo no había visto nada. Pero una memoria vieja, lejísima, una que había intentado enterrar por décadas, comenzó a abrirse paso dentro de mí. Una memoria que no quería recordar. Una mirada que creí olvidada. Un nombre que jamás pronuncié en voz alta delante de mi hijo. Esa frase, ella me vio primero. No era una advertencia, era un reproche, y venía del pasado. Mi hijo seguía sosteniendo el papel con la frase, ella me vio primero, como si fuera un pedazo frío de metal en sus manos. Yo lo miraba, pero mi mente ya no estaba del todo allí. No estaba en la habitación, ni en la casa, ni siquiera en esa Nochebuena partida en dos. Mi mente había retrocedido, muy atrás, a un lugar que yo había sellado con llave muchos años antes. Mi hijo lo notó. Él siempre lo nota cuando mi silencio cambia de color. Mamá, susurró, inclinándose hacia mí. ¿A quién viste primero? Dímelo. No quiero que cargues esto sola. Pero yo no podía responder, porque mi garganta se había convertido en una piedra. Me apoyé en el marco de la puerta, intentando mantenerme de pie mientras un recuerdo golpeaba la puerta de mi memoria, viejo como la juventud que ya no tengo. No era un recuerdo agradable. No venía de un lugar luminoso. Venía de una esquina oscura de mi pasado, una que había preferido enterrar cuando mi hijo nació. La habitación parecía girar. O tal vez era yo. Me llevé una mano al pecho. Mi hijo dio un paso adelante para sostenerme. Mamá, siéntate. Estás pálida. Me dejé caer en la silla junto a la cama, respirando despacio, obligándome a no colapsar. Porque una mujer mayor no llora igual que una mujer joven. Nuestras lágrimas vienen con el peso de demasiadas despedidas. Él se arrodilló frente a mí. Sus ojos estaban rojos de miedo y de culpa. «¿Lo conoces, verdad?», dijo casi sin voz. «Ese hombre, el que estaba afuera, el que dejó la foto, ¿tiene algo que ver contigo?». Sentí el temblor en mis manos. Entonces, finalmente asentí. Muy despacio, con un movimiento mínimo, pero suficiente para romper el aire entre nosotros. Mi hijo se apartó un poco, sorprendido. «¿Cómo? Mamá, ¿quién es?». No quería decirlo, no quería resucitar ese nombre, pero entender esta noche significaba abrir una puerta que cerré hace casi 4 décadas. Respiré hondo, como si inhalar pudiera darme fuerzas para enfrentar algo que había decidido olvidar. «Fue antes de que nacieras», comencé con la voz baja. «Antes de que yo conociera a tu padre, antes de mi vida contigo. Fue una época muy distinta». Mi hijo no apartaba los ojos de mí. «Había un hombre», continué. «Un hombre que me siguió durante meses cuando yo era joven. No sé por qué. Nunca supe por qué. No era alguien que yo conociera. Pero siempre estaba ahí». Mi hijo frunció el ceño. «¿Te acosaba?», asentí. «Sí. Y una noche lo enfrenté. Lo miré directo a los ojos, cansada de vivir escondiéndome, de cambiar de rutas, de cruzar de acera. Y le dije que no lo quería volver a ver. Mis manos temblaron con el recuerdo. Podía sentir el olor de aquella calle vieja, el farol parpadeante, el aire frío cortando mis mejillas. Él no dijo nada, dije, nada. Solo me miró con esos ojos que no pude olvidar. Y luego desapareció. Mi hijo intentó comprender. «¿Crees que es el mismo hombre?». «No lo sé», confesé. Pero esa frase, ella me vio primero. Es exactamente lo que él me dijo la última vez. Las mismas palabras. Mi hijo retrocedió un paso. El miedo se volvió más espeso en la habitación. «Mamá, ¿por qué no me contaste esto nunca?». Miré mis manos, arrugadas,
marcadas por años de trabajo, de sacrificio, de silencios necesarios, porque pensé que él se había ido para siempre, que era un capítulo cerrado, que el tiempo o la vida lo habría borrado. No quería traer ese miedo a tu infancia. No quería mezclarte con esa sombra. Mi hijo respiró hondo. Un temblor le cruzó la mandíbula. Mamá, si ese hombre volvió, no vino solo por mí. Lo miré, y no tuve fuerzas para negarlo. Él se sentó a mi lado, como si necesitara asegurarse de que yo estuviera realmente allí, de que no fuera un recuerdo más escapando de mis manos. Mamá, dijo, tomándome la mano, si ese hombre volvió después de tantos años, significa que no vino por casualidad. Vino porque te estuvo buscando todo este tiempo. Yo lo sabía, y ese saber pesaba más que cualquier miedo nuevo, porque ahora entendíamos algo terrible. La sombra que había entrado a mi casa esta noche no era nueva, era antigua, era mía, y había regresado por un motivo que aún no conocíamos. La habitación estaba inmóvil, como si incluso las paredes hubieran dejado de respirar al escuchar mi confesión. Mi hijo seguía sentado a mi lado, con la mano aún sosteniendo la mía, aunque ahora su agarre era más fuerte. No me soltaba, no quería, pero yo sentía que dentro de él había una mezcla peligrosa, miedo por mí y rabia por todo lo que había descubierto en una sola noche. Mamá, dijo con voz baja, si ese hombre te siguió cuando eras joven, si desapareció de pronto, ¿cómo estás tan segura de que no te hizo nada? ¿Nunca intentó? Negué de inmediato, aunque la negación salió más temblorosa de lo que habría querido. No, nunca me tocó, nunca habló, nunca se acercó más de 2 metros, solo estaba ahí, observando. Mi hijo apretó los dientes. Eso es suficiente para destruirle la vida a alguien. Asentí. Él tenía razón. Aquellos meses habían sido una sombra constante, una angustia pegada a mi espalda, pero yo era joven entonces. Tenía esperanza, tenía fuerza. Y cuando él desapareció, pensé que la vida misma se lo había llevado lejos. Nunca imaginé que podía estar esperando. Mamá, susurró mi hijo, mirando el sobre, el papel, las palabras que habían traído esta pesadilla de vuelta. ¿Y si nunca dejó de seguirte? Esa frase me heló el alma. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar aunque la voz apenas me salía. Él se frotó la frente. Mamá, ¿estás segura de que esos ruidos en la casa empezaron hace semanas? ¿Segura de que no los oías antes? ¿Meses antes? Mi corazón dio un vuelco doloroso, porque él tenía razón. Yo había escuchado cosas que había atribuido a mi edad, a la vejez de la casa, al viento. A veces, cuando estaba en la cocina, sentía como si alguien estuviera parado en el pasillo. Cuando estaba en el corredor, juraba haber visto una sombra entrar al baño, pero siempre lo justificaba, siempre decía, debo estar cansada, porque aceptar otra explicación era demasiado aterrador para enfrentar. Mi hijo alzó el rostro hacia mí. Mamá, él ha estado cerca más tiempo del que crees. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No pude responder. Él siguió. Mira lo que dejó. Tu nombre en un regalo, mi foto, una frase dirigida a ti, un sobre en tu habitación, la ventana abierta. Yo cerré los ojos. No quería ver lo que la realidad estaba intentando mostrarme, pero él no podía callarse más. Mamá, ese hombre estuvo aquí antes de que yo llegara. Y antes de que tú lo notarás, él ya conocía cada rincón de esta casa. Tal vez, por mucho tiempo. El silencio que siguió fue de un peso insoportable. Tomé aire, tratando de no perder el equilibrio. Hijo, susurré, hay algo más, algo que debo decirte. Él abrió los ojos, alarmado. ¿Qué cosa? Me obligué a hablar aunque mis labios temblaban. La última vez que vi a ese hombre, antes de desaparecer, él me dijo algo más. Mi hijo se inclinó hacia adelante, como si necesitara absorber cada palabra.
Yo apreté mis manos, luchando contra el temblor. Me dijo que un día volvería por lo que era suyo. Mi hijo abrió los ojos con horror. ¿Por lo que era suyo? ¿A qué se refería? Mamá, ¿qué eras tú para él? Sentí un escalofrío violento. Nada, dije. Yo no era nada para él. Nunca le di una palabra, nunca le di entrada, nunca compartí una conversación. No era un novio rechazado, ni un conocido del barrio, ni un pretendiente. Era un extraño, un completo desconocido. Mi hijo se frotó la nuca. Entonces, mamá, ¿qué podía querer de ti? Yo respiré hondo, muy hondo. No lo sé, susurré. Pero si ha vuelto, no viene por un recuerdo, viene por algo que quedó inconcluso. Mi hijo se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación, nervioso, sin saber dónde descargar aquella mezcla de miedo y furia. Mamá, este hombre te robó la juventud durante meses y ahora quiere robarte la vejez. Quiere robarme a mí o algo de nosotros. No lo voy a permitir. Yo quise levantarme para detenerlo, pero mis piernas no respondieron del todo. Hijo, no lo enfrentes. Los hombres como él no temen a nada. Él se giró hacia mí. Los hijos sí, los hijos tememos perder a nuestras madres, y ese hombre no sabe con quién se metió. Yo quería creerle, quería sentirme protegida por su valentía, pero en el fondo sabía que aquel hombre no jugaba a la fuerza, jugaba a la espera, y nadie, absolutamente nadie, espera 40 años por capricho. Mi hijo seguía caminando por la habitación como un animal acorralado. Su respiración era irregular, sus pasos cortos y crispados. Yo lo observaba desde la silla, sintiendo el peso de mis años sobre los hombros. Una madre mayor no puede correr, no puede luchar físicamente, pero conoce mejor que nadie la fuerza que nace del miedo por los que ama. Él se detuvo finalmente frente a la ventana entreabierta. «Mamá», dijo con un hilo de voz, sin volverse. «Este hombre lleva tiempo estudiándonos. No es casualidad, no es un capricho, no es un simple psicópata que aparece y desaparece. Él sabe dónde vivimos, sabe tu nombre, sabe el mío, sabe las fechas importantes y nos ha estado vigilando». Tragué saliva lentamente, porque cada palabra se sentía como una sentencia. «Hijo», susurré, «no digas eso, no lo conviertas en algo más grande». Él negó con la cabeza sin apartar la vista de la ventana. «Ya es más grande, mamá, demasiado grande». La vela que todavía sostenía en la mano tembló con una corriente de aire que entró desde afuera. Yo también temblé. La oscuridad del pasillo detrás de nosotros parecía contener algo. No sabía qué, pero algo. Mi hijo entonces se dio vuelta hacia mí y en su mirada había culpa, pero también algo más. Determinación. «Mamá, necesito que me digas todo, no lo que recuerdas vagamente, no lo que crees que importa, todo, desde el principio». Sentí que las paredes se acercaban, que la casa entera esperaba mi respuesta. Suspiré hondo. «Todo empezó en mi primer trabajo», dije lentamente. Yo era joven. Entré a trabajar en una fábrica textil, un lugar ruidoso, lleno de máquinas, de mujeres cansadas pero fuertes. Y ahí, un día, lo vi por primera vez. Mi hijo se acercó un poco más, como si mi voz fuera un hilo del que dependiera nuestra supervivencia. «¿Él trabajaba contigo?», negué. «No, por eso fue tan extraño. Nunca supe cómo entró, porque la fábrica tenía acceso restringido. Pero un día, al salir al descanso, estaba ahí, mirándome, solo eso». Mi hijo frunció el ceño. «¿Y te habló?». «No, nunca dijo una palabra, solo me siguió, durante semanas». «¿Y en ese tiempo no te abordó?». «No, solo aparecía donde yo estuviera, a veces a metros, a veces más cerca, siempre callado, siempre firme». Mi hijo pasó una mano por su rostro. «¿Y por qué tú? ¿Te conocía de antes?». «No», respondí. «Jamás lo había visto».
El silencio se espesó como un paño húmedo sobre nuestros hombros. ¿Y papá?, preguntó mi hijo al fin. ¿Él supo de esto? Me llevó un momento responder. No, dije con honestidad. Nunca se lo conté. ¿Por qué? Porque cuando él apareció en mi vida, yo ya no quería traer sombras del pasado. Creí que el hombre de la fábrica había desaparecido para siempre. Creí que era un capítulo cerrado. Mi hijo apretó los puños. ¿Y si nunca se fue? ¿Y si estuvo cerca todo este tiempo? Yo sentí una punzada en el pecho, porque esa idea, ese horror, ya se había insinuado en mi mente desde que vimos el sobre en la almohada. «Hijo», susurré, «él me siguió durante meses cuando era joven, pero un día simplemente desapareció». Mi hijo me interrumpió. ¿Desapareció o lo dejaste de ver? La pregunta quedó flotando, y entonces lo dije. La última vez que lo vi, llevaba un objeto en la mano, una pequeña caja. Mi hijo aflojó la mandíbula. ¿Qué tipo de caja? Una como de joyería, negra, antigua. La sostenía como si fuera un tesoro, pero nunca la abrió. Mi hijo dio un paso atrás, como si una pieza del rompecabezas encajara demasiado bien. «Mamá, ¿crees que lo que dejó en el pasillo, el regalo, es la misma caja?» Cerré los ojos, porque en el fondo ya lo sabía. «Sí», susurré, «es la misma». Mi hijo palideció. «Mamá, él nunca se fue. Te ha estado buscando durante toda mi vida». La casa entera pareció inclinarse con la revelación. Las sombras en las paredes se alargaron, y por un instante pensé que el aire detrás de mi hijo se movió, como si alguien o algo estuviera escuchándonos desde el pasillo, y comprendí algo que me desgarró. Esa noche no estábamos solos. La casa parecía contener un suspiro que nunca terminaba. Mi hijo y yo permanecimos de pie, mirándonos sin saber hacia dónde movernos. Él respiraba rápido, como si temiera que incluso el aire pudiera volverse contra nosotros. Yo sentía el peso de los años en mis piernas, pero también la claridad que solo una mujer mayor obtiene cuando ha perdido demasiado como para temerle a la verdad. «Mamá», susurró él, «si ese hombre está aquí, ahora mismo, ¿qué quiere de ti después de tantos años?» Me llevé una mano al pecho, no para calmar el corazón, sino para sostenerlo, como quien guarda un objeto frágil dentro de sí misma. «Hijo», respondí con la voz apagada, «no creo que él quiera algo de mí. Creo que quiere algo de ti». Mi hijo parpadeó, confundido. ¿De mí? ¿Por qué? El silencio fue más cruel que cualquier palabra. «Porque él me vio antes de que yo te tuviera a ti», susurré. «Porque él me siguió, desapareció, y ahora regresó justo cuando tú te convertiste en adulto. Y porque esa foto que dejó no era de mi pasado, era de tu vida». Mi hijo tragó saliva, y algo dentro de él pareció quebrarse. «¿Crees que quiere hacerme daño?» Yo negué suavemente. No lo sabía. Y sin embargo, una intuición vieja comenzaba a tomar forma. «No lo sé», dije, «pero ha estado observándote durante años, quizá demasiado tiempo». Mi hijo se aferró al marco de la puerta, intentando asimilarlo. «Mamá», dijo, «¿qué clase de hombre espera 40 años? ¿Para qué?» Miré la ventana entreabierta. El viento nocturno movía apenas la cortina, como un susurro que compartía secretos que los humanos no debíamos escuchar. «Un hombre que no quiere ser visto», respondí. «Un hombre que no teme esperar. Un hombre que jamás olvidó la única vez en que alguien tuvo el valor de mirarlo a los ojos y decirle que no». Mi hijo se pasó la mano por el cabello, desesperado. «¿Y qué hacemos, mamá? ¿Llamamos a la policía? ¿Nos vamos de la casa? ¿Nos escondemos?». Lo miré con una calma que él no entendía. «Hijo, no se puede huir de algo que te ha estado buscando toda tu vida, pero sí puedes enfrentarlo». Él negó con la cabeza. «No, mamá. Yo no voy a dejar que ese hombre se acerque a ti. Esta vez,
Yo seré quien te proteja. Sus palabras fueron como una brasa encendida en mi pecho, porque él no sabía, no tenía idea de que había algo más, algo que yo aún no había dicho, y ya no podía callarlo. Hijo, susurré, tomándole las manos. Hay algo más que debes saber. Él me miró con miedo. ¿Qué? Respiré despacio, sintiendo que estaba a punto de abrir la grieta final, la grieta que podía partir nuestra realidad. Ese hombre no solo me siguió cuando yo era joven, no solo me observó, no solo esperaba. Mamá, susurró él. El último día que lo vi, cuando me dijo que volvería por lo que era suyo, yo lo entendí, mucho tiempo después. Mi hijo retrocedió un paso. ¿Qué quiso decir? Mis ojos ardían, no por lágrimas, por la verdad que llevaba décadas enterrada. Hijo, él desapareció, justo cuando supe que te estaba esperando a ti. Mi hijo se quedó inmóvil. No, mamá, ¿qué estás diciendo? Mi voz se quebró en un hilo apenas audible. Que no sé quién es tu padre, hijo, no estoy segura, no completamente, porque el hombre que me siguió, ese hombre, desapareció justo cuando yo descubrí que estaba embarazada. Él abrió los ojos, atónito. ¿Estás diciendo que...? Negué, temblando. No lo sé, nunca lo sabré. Y nunca te lo dije porque pensé que era una locura, que era imposible, que él se había marchado para siempre. Mi hijo dio un paso hacia atrás, luego otro, como si la casa entera se hubiera transformado bajo sus pies. «Mamá», dijo con la voz hecha añicos, «¿crees que él cree que soy suyo?» El viento que entraba por la ventana apagó la vela en ese instante, y en la oscuridad total, ambos sentimos lo mismo. La verdad nos había alcanzado, y ya no había lugar donde esconderse. Llamada a la acción final. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja un me gusta. Es muy importante para nosotras. Así podré seguir compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, incluso cuando todos pensaban que ya era demasiado tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me alegra muchísimo saber hasta dónde pueden llegar nuestras voces.